vamos a hablar desde el principio de la cerveza. Vamos a hablar de El la origen. cebada desde el origen. Vamos a hablar con Alejandra Gribaldo, que es encargada de producción de cebada de Cervecería Quilmes. Alejandra, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Bien, yo Gabriel, Eduardo Bustos en el otro micrófono. ¿Qué tal? Buen día, Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, Un y de gusto, todo lo ¿eh? que Buen día, podemos llegar a Eduardo. hablar, arranquemos por una noticia. Quilmes lanzó 2 variedades nuevas de cebada. Contanos un poco, bueno, de qué se trata esto, en qué le sirve al productor y a Quilmes específicamente, y hablanos del desarrollo, porque estuvo Quilmes detrás de esto, ¿verdad? Y vos específicamente. Sí, exactamente. Yo, en realidad, te corrijo mi puesto, yo soy Sí. en realidad encargada jefe de mejoramiento, y en nuestro campo experimental nosotros producimos las variedades de cebada que llegan al productor. Después, bueno, se convierten en el producto final en la cerveza. Estas dos nuevas variedades los nombres son Malkia y Florence. En nuestro día de campo nosotros las presentamos. Lo que hicimos fue compararla con las variedades actuales porque el productor ya las conoce y por ahí tiene como referencia en qué se parece y en qué se diferencian. Malkia es una variedad parecida a Andrea, que es una de las variedades más sembradas en el país. Ujú. El 63% de la cebada que se siembra son con variedades producidas en nuestro campo experimental. Ujú. Eh, esta variedad Malkia tiene un ciclo muy parecido a Andrea con un mayor rendimiento, que es lo que siempre buscamos, mejorar las variedades que ya existen. Y la siguiente variedad, Florence, es una variedad más parecida a Montoya, que es otra de las variedades que más se siembra, Ujú. con superior rendimiento y una mejor sanidad y, por supuesto, siempre manteniendo la calidad maltera y cervecera, que es nuestro fin, ¿no? Siempre todos estamos acá por la cerveza. Andrea, una consulta. ¿Cómo llega este mejoramiento al productor? O sea, ¿tienen convenios con los productores? ¿Cómo manejan esto? ¿Ellos implantan estas variedades que ustedes están generando? ¿Cómo funciona el mecanismo? Yo te voy a hablar de lo que yo conozco. Hay una parte comercial que se encarga de la venta, pero sí, nosotros difundimos las variedades, se empieza a multiplicar de a poco con los productores, se introducen las variedades, y después se hace convenios con los productores y las cooperativas Ujú. para Ajá. llegar al volumen que compra Cervecería y Maltería Quilmes para producir malte y cerveza. Nosotros en el desarrollo de la variedad, no solo estamos de entre 10 y 12 años es lo que nos lleva a desarrollar la Ujú. variedad, y hay una parte final que tenemos dentro de la compañía que exige una validación industrial Claro. antes de que le llegue al productor, para que no tengamos ningún problema durante el proceso maltero y cervecero. Entonces, una vez que la variedad se valida, recién ahí le va a llegar al productor porque nosotros estamos seguros de que durante los procesos industriales no vamos a tener ningún inconveniente. Inclusive la degustación. Claro. La variedad se Ujú. finaliza con una degustación de Quilmes final, y ahí tenemos el ok y ahí recién llega el productor. Claro, digamos que la cebada es un cultivo bastante especial, sobre Sí, todo para las malterías y las cervecerías, ¿verdad? Tiene que lograr exactamente. determinada calidad y, como decís vos, hasta tiene que llegar a tener un sabor, ¿verdad? Exactamente, claro, exactamente. No tiene que haber diferencias cuando vos tomes una Quilmes. No tenés por qué saber ¿De qué variedad si hay viene? una diferencia en el cambio de varietal. Claro, no tiene que haber diferencias. Entonces Bien. nosotros, cuando tenemos las nuevas variedades, se hace un proceso maltero, un proceso cervecero y se degusta con degustadores entrenados, que no tienen que encontrar ninguna diferencia entre una Quilmes producida con las variedades anteriores y una Bien. Quilmes producida con estas variedades nuevas. Y Ujú. recién ahí es cuando le llega al productor. Alejandra, me corrijo, yo te había cambiado el nombre, te había dicho Andrea. No hay Andrea, así problema, te no hay dice. problema. ¿Qué Muchos volumen, nombres. sí, qué volumen están produciendo, industrializan, mejor dicho, entre lo que produce en el campo experimental más los convenios que tienen con los productores?
En la parte comercial, nosotros en el campo experimental solamente hacemos ensayos comparativos de Bien. rendimiento, manejamos entre 10.000 y 15.000 parcelas y mantenemos la pureza de las variedades. Ajá. Después, lo que es comercial a productor, se compran más de 1 millón de toneladas, que Ajá. la mitad, para hacerlo así simple, la mitad se produce las malterías que posee la compañía y la Ujú. mitad se exporta. Bien, Pero ese es más o menos el volumen. En el campo experimental es solamente ensayos y correcto. mantenemos las purezas para que yo hable en el día de campo de lo importante de la pureza de las variedades, porque cada variedad se comporta distinto, tanto en maltería como en cervecería, entonces es muy importante para nosotros recibir cada variedad Claro. en la mayor pureza posible, ¿no es cierto? Muy Claro, bien, Gabriel. y justamente de lo que hablábamos de alcanzar una calidad, tienen que trabajar muy, digamos, codo a codo Quilmes con el productor de cebada, ¿verdad? Eh, Sí, sí. Cerrando acuerdos especiales como en el cual el productor compra la cebada y después Quilmes hacen un contrato por precio, por cantidad, por calidad. Es una cuestión bastante compleja, ¿verdad? Para poder asegurarse un volumen y una calidad de cebada. Es así. Exactamente, sí, exactamente. Yo por ahí la parte comercial no la manejo Sí, sí. tanto, pero sí hay un estándar de recibo que tiene que ver, por ejemplo, con valores de proteína, el calibre, que es el tamaño de grano. Ujú. Eso impacta directamente sobre la calidad de la cerveza. Hay muchísimo para hablar sobre lo que es calidad maltera y cervecera, pero impacta directamente en el producto final desde el tamaño de grano hasta los valores de proteína, que hasta en la espuma, por ejemplo, es una parte que es muy importante para Ujú. nosotros. Por eso en el estándar está un valor mínimo, un valor máximo de proteína, un valor mínimo de tamaño de grano, que tiene que ver sí o sí con el producto final, por eso son las exigencias y los convenios desde ese aspecto, digamos. Claro, ¿la espuma depende de la cebada? Depende, una parte de la espuma depende de los valores de proteína Ujú. que van desde adentro de la cebada. Por eso nosotros siempre hablamos de manejo, hablamos de fertilización, Claro. por eso hay un estándar para poder llegar, porque dentro de ese valor de proteínas hay componentes que hacen a que la espuma se mantenga. Cuando uno sirve un vaso de cerveza, tener unos buenos centímetros de espuma, para hacerlo así simple, mantiene todos los sabores y todos los olores dentro de la cerveza para cuando tomamos un vaso de cerveza se puede sentir realmente esos aromas que uno busca. Entonces, bueno, vienen desde la proteína inicial, por eso es tan importante todo eso. Muy bien, Alejandra Gribaldo, muchísimas gracias por tu participación aquí en Agroindustria en Foco. Y bueno, seguramente en alguna otra ocasión te vamos a convocar porque realmente el tema cebada no deja de ser interesante porque forma parte también de lo que es todo la cosecha fina. Gracias y bueno, hasta cualquier otro momento. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse y por participar en nuestro día de campo. Muchísimas gracias. Chau, Gracias. hasta luego.